ustedes que están acá. Gracias por venir, a pesar de las lluvias. Hubieron algunos de sus compañeros que no pudieron venir, pero están preocupados y me pidieron la posibilidad de estar online. Así que, como bien les decía Mariel, la clase no está digamos, está diseñada para ser presencial. Por tanto, ahí les voy a pedir también un poco de paciencia a las personas que están en la casa, porque algunas actividades y las actividades que están creadas son fundamentalmente para la presencialidad. ¿Ya? Hoy estamos en otra sala, un poco más ilógica que la anterior, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para que todos quedemos contentos. Lo que hoy nos convoca tiene que ver con algunas condiciones que son esenciales o necesarias para poder planificar un curso, diseñar un curso orientado hacia el aprendizaje profundo, que también es un concepto que vamos a conversar hoy día. Vamos además a hacer un raconto de la clase anterior, más o menos para ir recordando algunas cosas que fuimos conversando. Y para iniciar, les voy a dejar con Mariel Soto, mi colega que me va a acompañar y los vamos a estar acompañando todas las clases. Todas las clases. Así que ella va a hacer la primera actividad. Bien, queremos pedirle un favor, pensando que esto es presencial. Recordárselo y tenemos 3 minutos. Ya comenzaron para esta actividad. Me gustaría pedirle que conversen con un colega y le presenten 3 conceptos que para ustedes hayan sido los que les quedaron de la clase pasada. Por favor, con su colega con el que está inmediatamente al lado. Tenemos 3 minutos.
Experiencia Cultural 1 y soy docente clínico de quinto año. Bueno, nosotros con Viviana recordábamos y nos quedó como bien grabado algunos conceptos de la clase anterior, que fue que los estudiantes llevan con bajos aprendizajes previos y los quedan con un bien internalizado, que había distintos tipos de estudiantes, estaba el alumno académico y el no académico, y algo que nos marcó harto fue que los estudiantes negociaban. Sobre todo en Hola a todos. Julián Díaz, del Departamento de Ciencias Económicas. Dicto Economía, estoy encargado del área de Economía del departamento. ¿Qué me quedó? Siguiendo los manuales de compañeros sobre los niveles de los profesores, ¿no? Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, el nivel 1 era el que llegaba y sencillamente hablaba. El 2 el que echaba su broma o no era nada académico. Y el tercero el que ya trataba de generarse. Gracias. Muchas gracias. Lo mío es, gracias a los compañeros con los que hice un grupo ahora, porque también no pude venir la semana pasada, hablaron. Y según lo que conversaban mis compañeros, es la importancia de leer el contexto para poder diseñar una clase o enfrentar el diseño de una unidad. Y este contexto tiene que ver con las características principalmente de los estudiantes, en este caso, por ejemplo, los distintos estilos de aprendizaje, los perfiles de ingreso, etc. Entonces, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Muy bien. Y vamos a comenzar entonces con la primera parte teórica. Luego vamos a tener la parte práctica, en la que vamos a trabajar de 4, no quiero hablar más que eso. Y en este momento entonces toma la sesión Sergio. Yo voy a retroalimentar de momento a los que están en... El hombre de sí, yo me hago cargo de el hombre de cámara. Ya. Bueno, acá solamente para recordar y para complementar lo que dijeron todos ustedes, ¿se acuerdan que fuimos conversando respecto a los factores del estudiante? ¿Cuál es la matrícula del año 2024? ¿Cuáles son los aspectos principales que podemos ir mirando? Y además ustedes hicieron un trabajo de factores contextuales que se podían ir pensando, reflexionando para incluir incluir en nuestras planificaciones, en nuestras guías de aprendizaje. Hoy día, de hecho, vamos a ver y vamos ya a empezar a trabajar con una guía de aprendizaje. Entonces les pido que desde ya, como preguntaba la profesora, puedan ir seleccionando un curso en el que van a trabajar, en la guía de aprendizaje que van a trabajar. Porque la vamos a trabajar durante todo el diplomado. La idea es que la trabajen con nosotros acá en planificación, en estrategias, y luego también en la misma, hagan su plan de evaluación de la misma. Sí, para que sea también interesante, estamos ya preparando los cursos del segundo semestre. Esta actividad que ustedes plantean es mejor hacerla de una clase que vamos a empezar a dar, o hacemos algo random y seleccionamos. ¿Vale? Obviamente para mí tendría más sentido hacerlo con lo que voy a tener que trabajar porque obviamente, lo que ya, de hecho ya lo estoy haciendo. Entonces. A mí lo que me gustaría es que porque al finalizar, que uno que haga este semestre, porque al finalizar el diplomado, uno de los exámenes finales, digamos, de las actividades finales, es que nosotros les preguntamos a ustedes, ok, ¿cuáles fueron los cambios que hizo en su guía de aprendizaje? Es decir, ¿cómo era la guía de aprendizaje antes y cómo es ahora? ¿Qué cambios hizo en planificación? ¿Qué cambios hizo en estrategia? ¿Qué cambios hizo en evaluación? De hecho, el examen final, ya adelantando, se trata un poco de eso. De ir viendo, se supone que nuestro resultado de aprendizaje tiene que ver con que ustedes mejoren la estrategia, el diseño de la guía de aprendizaje. Entonces, ahí lo que se les pide es que ustedes presenten una guía de aprendizaje y estos son los cambios.
Para que pueda dar cuenta, sí, para que pueda dar cuenta de la estrategia que fue implementando. Por ejemplo, cuando Mariel les presente, no sé, el APP, ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Para que no, porque pasaba las primeras clases, las primeras versiones, que los profes me decían, sí, yo voy a hacer esto, me decían todo como había que hacerlo, así como que se hubiese leído el libro. Pero la idea es que las personas en relación a eso, Que se adapte. que se adapte y que puedan decir, ¿sabes qué? Pero esto no me dio resultados, esto sí me dio resultados, esta oración sí me dio resultados. Pero claro, vamos a ver que la tendríamos, lo siento, súper cuadrado. Entonces, lo ideal sería una que no vayamos a ejecutar. Entonces. Que vayan a ejecutar durante el semestre. Que vaya a ejecutar. Ya. Durante el segundo semestre. Sí, pero sí, claro, en el segundo semestre. Solamente por timing, porque el segundo semestre creo que parte a agosto. Alcanzamos a tener este ejercicio antes de agosto. Obviamente porque hay que cargarla en el sistema. En agosto empieza este ejercicio. Es todo eso que vamos a hacer de adaptar la India y de dar... ¿El diplomado? No, el diplomado como todo, sino eso que estamos diciendo de adaptación y paso. ¿Cuándo tienes ese evento? En septiembre. Agosto, septiembre. Sí. Pero yo mi pregunta también era si esa guía, por ejemplo, lo pregunto porque yo entré a la universidad de cliente, entonces yo llevo haciendo clases solamente en ese semestre. Y no por que lo hayas recibido. Y yo recibí guías que ya, y claro, yo recibí una guía y ya cambié una guía. Eso me pide lo que hace ahí, sí. Entonces por eso pregunto, porque yo tengo ese segundo semestre y yo lo mismo. También que sí, y para acá. Sí, puedes hacer. Entonces puedo hacer. Sí. Sí, de hecho, ahora una de las actividades que vamos a alcanzar a hacer durante hoy es una pauta de evaluación que nosotros utilizamos en el centro de guía de aprendizaje. A veces Paula, por ejemplo, ha enviado guía de aprendizaje para la validación, porque ella sirve su compromiso académico. Entonces, nosotros utilizamos una pauta, tenemos hecho una pauta que se le entrega a los profes con anterioridad, para que ellos puedan ir viendo leyes, que tienen constructivo y otras cosas más que vamos a ver hoy día. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Hoy día estamos a 27, 14, 21. El 21 no hay clase la próxima semana porque dije capaz que es un sándwich, entonces para no ser completo, el día de sándwich, el 28 va a haber clases. En ese día de aprendizaje final, vamos a tener que tener estadísticas o evidencias de las mejores. Sí. Quiero preguntar a los colegas en casa si tienen una pregunta para que la hagan. Tú no sabes la Yo estoy respondiendo, pero alguien quiera responder. En la casa, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna consulta? ¿Estamos bien hasta el momento? Sí, vamos a revisar. Yo echando feliz. Vamos a revisar la tarea. Sí. Se escucha un poco entrecortado. Dices que hay que tratar un poco fuerte y yo le estoy diciendo que puede ser así. Entonces tenemos estos factores, ¿cierto? Que vimos que revisamos en extenso. Yo les subí además los enlaces con cada uno de los informes por cada una de las facultades. ¿Lo vieron? ¿Pudieron ver su tarea? Sí, la idea es que ahí pueden ustedes ver los factores ya más pormenorizados por cada una de las. Y la idea es que cuando ustedes tengan que planificar, no puedan ocupar. Por otro lado, vimos un video, ¿se acuerdan? Y estuvimos pensando un poco, reflexionando respecto a cuáles son los factores propios, cuáles son los factores del docente. Se acuerdan que algunas cosas conversábamos ya, y cuando a uno le pidieron hacer clases por primera vez, trataba de acordarse del mejor profesor que había ido a la universidad para poder repetir las mismas clases. Entonces, teníamos algunos enfoques que tienen los profesores de enseñanza, y ahí les mostré también algunos funcionarios y los funcionarios de eficacia. Entonces, por ejemplo, había un enfoque que estaba más enfocado en el profesor, y otro que estaba más enfocado en lo que hace el estudiante. Entonces, como veíamos en el video, había un profe que decía, recuerda que mal, y había otro profe que se llenaba de estrategias, contaba chistes dentro de la sala de clases, pero cuando le preguntábamos a los estudiantes si habían aprendido algo, decían que el profesor era muy bueno, pero en realidad había algunas cosas que quedaban
como islas, ¿sí? Y por último, teníamos el profesor este que está centrado en el estudiante, en donde tenía una noción de sujeto, ¿cierto?, del constructor, activo su propio aprendizaje, y las actividades y planteadas actividades para ellos, donde ellos tuvieran que movilizarse, mostrar un desempeño. Y eso es lo que vamos a ir trabajando, porque, por ejemplo, en estrategias de enseñanza-aprendizaje, cuando trabajo con Mariel, vamos a ver estrategias de enseñanza-aprendizaje, pero que sean activas, ¿ya? Y les adelanto, el próximo semestre vamos a tener, igual este no como troncal, digamos, pero vamos luego los vamos a invitar de nuevo, vamos a hacer una estrategia de aprendizaje para ingeniería, una estrategia de aprendizaje para medicina, una estrategia de aprendizaje para leyes, ¿sí? De manera que puedan, aparte de esta formación que es un poco más general, tengan una formación más específica con esos docentes de alguna universidad y les puedan decir a ustedes cómo les ha ido con la aplicación de ciertas estrategias y podamos intercambiar. Y por último teníamos algunos factores del curso, organizacionales. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Dónde estaba ubicado el curso? ¿Qué itinerario formativo? ¿Qué curso estaba antes? ¿Qué curso está después? ¿Cuál de los ciclos iniciales, intermedios o avanzados está ubicado el curso? ¿Qué nivel de la competencia correspondía al curso? Desde ahí podíamos ir extrayendo ciertas cosas. El tamaño del curso, por eso es que, por ejemplo, ustedes en un curso grande, es un poco complejo, y ahí Mariel se lleva el trabajo de poder hacer la cosa un poco más interactiva, porque la Mariel es más entretenida igual, es más fome. Sí. ¿Y cómo se llama? Entonces, ciertamente una característica organizacional de los cursos grandes es que siempre se da más el trabajo en cara. Ahí está lo de los enfoques de enseñanza. Y esto es lo que les quería comentar. ¿Por qué estrategias activas? ¿Ya? Entonces nos preguntaban, se hacía la pregunta en un estudio, ¿qué pasa en la clase medida la actividad cerebral? ¿Ya? ¿Qué pasa en la clase cuando el profesor está hablando? ¿Qué está pasando ahora? Es decir, el 25% de los estudiantes está activamente desconectado dentro de la sala de clase. El 25% de los estudiantes está pasivamente desconectado, o sea, que están haciendo así, entendemos, lo están haciendo bien. Hay algunos que el 20% que entiende un porcentaje de lo que escucha, otros que lo entienden, ¿ya? Y un 10% están confiados, tranquilos y siguiendo el ritmo del profesor, ¿ya? Y un 5%, como la Paula, como Nicolás, ya lo sabe, ¿ya? Entonces, por eso es que la importancia de plantear también como un factor contextual el tema de la estrategia de aprendizaje que sea activa, ¿ya? Porque cuando el profesor está y se para adelante, eso más o menos es el panorama que tenemos dentro de la sala de clase, y más aún cuando yo les mostraba acá, cuando estaban en clase, cuando nos tocó hacer clases pandemia, por mí. Por ejemplo, si yo les muestro ahora el Meet nuestro, ¿quién está con cámara? Nadie. ¿Quién ha respondido ¿cómo se llama? Los mensajes? Igual es un poco más complejo ir llegando hacia ellos. Sergio, Paula. pasivamente desconectado se refiere al alumno que nosotros suponemos que no está escuchando, Exacto. pero la verdad es que no está. Y el otro, el activamente desconectado, es el que está molestando. Haciendo otra cosa. ¿Cómo? Está sintiendo, pero está haciendo. Entonces, es pasivo. Por eso yo. Espérame. El pasivo es lo que asiente, pero no afecta, y la actividad desconectado y como que sí, Sí, pero ya no afecta su trabajo. Claro. De lo que vamos a hablar hoy, propiamente tal, tiene que ver con algunos aspectos que también están, pudiesen estar dentro de los
factores contextuales. Uno de ellos es el alimento constructivo, y lo que busca, y lo que dice la teoría, digamos, que una clase bien alineada, lo que hace es que cuando nosotros planteamos un resultado de aprendizaje, preguntamos qué queremos que el estudiante sea capaz de realizar al finalizar el curso, cuando nos planteamos alguna actividad de evaluación, cómo queremos que nos demuestre el estudiante que sabe, o cuando hacemos una estrategia de enseñanza-aprendizaje, es decir, cómo los estudiantes dentro de la sala de clase llegan conmigo a ese resultado de aprendizaje. Cuando esos tres aspectos están alineados, en teoría, y como está demostrado en la literatura, los estudiantes llegan a un aprendizaje profundo. A diferencia de la clase anterior, pasamos acá del concepto de aprendizaje académico o no académico a profundo, ¿sí? Y superficial. Vamos a ir viendo más o menos. Esto es lo que yo les comentaba. Si ustedes se fijan, esta es la misma estructura del diplomado. En un primer momento tenemos los resultados del aprendizaje, con sus factores contextuales, con el diseño de la enseñanza, ¿ya? Pensando en eso, ¿sí? Estar alineado con los factores situacionales. Luego la evaluación y la retroalimentación, es decir, cómo vamos a evaluar eso, y luego las estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Y se plantea con un buen sistema de enseñanza, alinea los resultados del curso, las actividades de evaluación y las estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? De manera que todos los aspectos de este sistema permitan apoyar el adecuado aprendizaje del estudiante. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay desalineamiento, ¿cómo se dice, María? Desalineamiento. Sí, Desalineamiento. cuando está desalineado. El curso está desalineado. Pasa esto, ustedes han mirado cuando han mirado guías de aprendizaje, obviamente de otros profesores, no somos nosotros, y están desalineadas. Les ha pasado que, por ejemplo, el profesor quiere llegar a que los estudiantes elaboren hipótesis respecto a determinados fenómenos. Sin embargo, cuando le hacemos las evaluaciones, le pedimos al estudiante que enumere, que describa, y jamás le estamos diciendo que elabore hipótesis. Eso es más o menos un ejemplo para graficar. Por tanto, le estamos diciendo al estudiante que elabore hipótesis, ocupando, digamos, una habilidad superior del pensamiento, elaborar hipótesis, pero sin embargo le estamos diciendo que enumere, describa, memorice. ¿Y qué pasa aquí con los estudiantes no académicos superficiales, que son los estudiantes tipo Robert, eran en el video, como Robert, que a los Robert les va bien, pues, y después nos preguntamos, como decía una profesora, ¿qué pasa en el quinto año? ¿Cómo llegó este cabrón al quinto año? Cuando estábamos dando el examen de grado. ¿Cómo llegó al examen de grado? Porque a veces no existe este alineamiento. ¿Ya? Queremos una cosa, preguntamos otra, y en la clase a veces hacemos otra. Aquí hay una actividad en donde le queríamos preguntar con Mariel algunos ejemplos, si alguien nos podía dar un ejemplo u otro ejemplo de algún curso alineado que sea de ti. Esta es una experiencia propia. Sí, adelante. Fue hace mucho tiempo. Estoy hablando del año 2003. En la segunda evaluación del curso de contexto que se dictaba a los estudiantes de ingeniería, de 200 estudiantes tuvimos un solo aprobado. ¿De 200? De 200. Fue en ese minuto que los profesores de la asignatura sometimos nuestro trabajo al estudio de la entonces CEDI. Y ese fue el origen de la conformación de la primera comunidad de aprendizaje y la que le pudieron hacer. Y trabajamos con una asesora, Andrea Sáez, ¿sí? Durante ese semestre. ¿Cuál fue la conclusión? El resultado de aprendizaje estaba bien construido. Efectivamente, las evaluaciones que nosotros hacíamos eran consistentes, coherentes con ese resultado de aprendizaje, pero la estrategia de enseñanza-aprendizaje era débil, o no estaba suficientemente alineada. ¿Por qué?
Porque si al estudiante estábamos pidiendo, en este caso era resolver un problema de contexto profesional, en las actividades que podíamos hacer en el aula, no alcanzábamos a que nos daban tiempo para que el estudiante evidenciara en el aula ese desempeño. Y estábamos confiando en que durante las horas autónomas el estudiante lograra cubrir esa brecha entre lo que podíamos hacer en clase y la evaluación que le estábamos pidiendo. Y de ese diagnóstico es que surge la iniciativa de transformar el curso implementando las estrategias activas de clase al revés e integración ya en el laboratorio. Claro. Porque ahí, claro, lo que se busca es que el estudiante en compañía del docente llegue al resultado de aprendizaje. Exacto. Después, cuando el docente se retire, el estudiante se va a mostrar un desempeño similar en el contexto. La lógica era que en la clase realmente ya los estudiantes estamos entrenando para llegar al logro de ese aprendizaje que nosotros estábamos. Profesor, ¿podemos ejemplo? No, solamente hacer un poco de eso, tal vez para aprender esta experiencia. Porque claro, muchas veces uno espera que el estudiante haga uso de la torre autónoma. Sí. Claro, me está pasando contextualmente, de que voy a, pequeño medio random, pero voy a dar el uso de esta macroeconomía. Y les pregunto a los chicos si en la clase anterior como que habían tenido un buen ejercicio de enseñanza, de aprendizaje. Y me dicen, no, la verdad no aprendimos nada. Me dicen, probablemente, tal vez que nos para acá como duda, que saben más de pedagogía. Si bien uno puede plantear que haya como cierto alineamiento constructivo en el papel, ¿no? En el sentido de que probablemente uno diga, bueno, estoy tratando de utilizar técnicas de aprendizaje no sé, es un poco más profundo, porque según me contaron, pues esa era la lógica del profesor. No se da que en cierto sentido se evidencia por completo el resultado. Yo quedo como con ese sinsabor de que pidieron, no sabe que en los primeros 2 semanas después van a dar, por ejemplo, todo el curso. Entonces, o al menos un repaso muy genérico para que podamos tomar curso. Entonces, no sé si estas técnicas, así como funcionarán como para que los estudiantes en verdad utilicen las horas de todo. O sea, yo conozco el caso de Química en Contexto, porque es la primera comunidad que se creó en la UCT. Y ustedes trabajaron con clases al revés. Sí. Y ahí lo que hacen los estudiantes es similar a lo que quisimos hacer acá. Entonces nosotros suponemos que ustedes hoy día trajeron todos los días, todo su guía de factores contextuales completo. Sí, y además tienen todos los módulos instruccionales completos. Eso es como la clase al revés. No siempre da resultados, como verán. ¿Cómo se llama? Pero sí da buenos resultados cuando ya Nicolás, me imagino que tiene más ejemplos para dar, pero sí. A través del DACMOR Educa se generan lecturas, se pueden generar cuestionarios, se puede generar gamificación, en donde el estudiante, hay algunos conceptos que se llaman conceptos umbral, de hecho ustedes graban videos con algunos conceptos umbral, que son aquellos conceptos que si el estudiante no los aprende, no saca nada de verdad. Entonces, la idea de eso, de grabar esos conceptos, era que el estudiante pudiese revisar en un video cuántas veces quisiera rápidamente, en cámara lenta, retroceder, adelantar, con sus compañeros en su clase, en su sala o en su casa. Estos videos para llegar con, como les decíamos, como cuando llegaba Susan, la profesora la estudiante del video, con nuevas preguntas al profesor para profundizar. Se fijan que más allá de saberse el concepto, a ella se podía hacer preguntas y llegaba a la clase a profundizar sobre lo que estaban trabajando con el profesor. ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguien más quiere dar un ejemplo que no sea de ingeniería? Paula. Mira, más que un ejemplo, yo quería, no sé si como que destacar este concepto de alineación constructiva o alineamiento, porque yo creo que es
la base de todo. Y la verdad es que si uno piensa que lo va a lograr así como rápidamente, yo creo que partimos equivocados, porque hay personas que tenemos más experiencia en hacer más clases, en haber tomado más cursos, etcétera, pero como que uno siempre va atrás de eso, y como que se nos adelanta constantemente. Nicolás habla de la estrategia de la clase invertida. Yo el semestre pasado tomé un taller súper corto, pero que también súper, que me va reforzando esto que tiene que ver con la planificación invertida. ¿Ya? Y al final yo creo que todo tiene que ver con no sé si todo, pero esta cuestión de que, por ejemplo, me digo mucho nuevo este semestre de la educación física. Yo me pasaron el programa, pude construir la guía, y empecé a pesar de toda la experiencia que uno dice creer tener, empecé a crear mis actividades. ¿Qué vamos a hacer en la clase 1? ¿Qué vamos a hacer en la clase 2? ¿Qué va a hacer en la mixta? ¿Qué va a hacer en la autónoma? Y después me empecé a atrapar con el resultado de aprendizaje y con la estrategia de evaluación. Entonces ahí, cuando uno reflexiona y tiene también el tiempo, y creo que el trabajo colaborativo con otros compañeros, de darse el espacio para poder revisar la guía y de verdad reflexionar acerca de la educación, de darse cuenta que las actividades, por ejemplo, vendrían siendo las últimas que aparecen en el diseño de un curso o inclusive de una unidad. Que el resultado de aprendizaje de verdad es como, ¿qué es lo que el niño tiene que terminar sabiendo o demostrando, dominando mi estudiante después de haber estado 15 clases conmigo? Pero, ¿qué es lo mínimo o lo vital? Y de ese vital, yo digo ya, ¿y cómo lo podría evaluar? ¿Cómo me lo puede demostrar el estudiante? O sea, tengo que ir de atrás, entre comillas, hacia lo primero que yo voy a terminar haciendo, que son las actividades. Y si uno logra tomar ese ritmo, que es como un ejercicio, como un entrenamiento, yo creo que uno logra entrar en esa alineación constructiva, que es como lo que uno busca. Y es, al fin y al cabo, por ejemplo, este concepto hace que uno se pregunte. Y también me lo he preguntado yo finalizando este curso ya de una semana de haber empezado un curso nuevo. Parece que hice mucho, parece que les exigí mucho y yo veo mis competencias nivel 1 y resulta que yo les exigí mucho más que este grupo. Entonces también yo necesito sentarme sola a planificar mi guía o mis actividades. Necesariamente tengo que trabajar con los colegas que están en la línea de las competencias, en las competencias genéricas, etc. Y también desafiarnos en cómo la plataforma, salimos del uso de la plataforma para esta alineación constructiva, de que deje de ser un repositorio, y que a mí me cuesta porque la tecnología no es lo mío, y me cae mal y todas las cosas. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esta alineación y el cumplimiento de las competencias genéricas, que también podría venir a ser un enredo, cómo la plataforma te facilita de que tú vayas visualizando y el estudiante cuando entre vea la competencia genérica, y esa competencia genérica debería estar en el resultado de aprendizaje de una manera redactada, explícita, o sea, que se entienda que hay respeto y valoración de la diversidad. Entonces, realmente este concepto yo lo encuentro fantástico. Para mí esto es todo lo que uno persigue con cada taller o con cada capacitación o conversación que uno va teniendo, el desafiarse a querer hacer una justicia. Fíjate cómo de incidencia, nosotros como llevamos el diplomado haciéndolo 9 meses ya, por ahí por la versión número 4, yo me di cuenta de que, porque yo hacía primero planificación, sabía que primero era la planificación, y después hacía estrategias de enseñanza de aprendizaje, y después evaluación. Y por ahí por la 4ª versión, me di cuenta de que en realidad
Primero es planificación y luego es evaluación. Pensar a dónde quiero llegar, pues cómo lo voy a lograr. Y entonces, ahora el diplomado, si ustedes se fijan, está organizado en planificación, estrategia y evaluación. O sea, planificación, evaluación y estrategia. ¿Sí? Para que ustedes puedan seguir como la misma lógica de este planificación social. Más viejos. Hay que dar un espacio a Angie, que está esperando dar su experiencia. Ya. Por favor. Gracias, Mariel. Ya, buenas tardes, no sé si se escucha bien. Súper bien, no debemos nomás. Ya, no, estoy con un problema de cámara. Pero hacía mucho sentido lo que decía Paula, y claro, efectivamente lo que uno hace es hacer una visión en el pasado. Uno parte desde atrás, desde los resultados de aprendizaje, y sobre eso uno va construyendo hacia atrás. Entonces primero uno se fija en el resultado de aprendizaje, y veces que la evaluación tributa hacia comprobar si es que ese resultado de aprendizaje se desarrolla o no. Y hacia atrás uno permite también ver si es que, bueno, pasé la materia y generé los aprendizajes actitudinales y procedimentales que son necesarios para desarrollar ese resultado de aprendizaje. Entonces, claro, un curso desalineado podría ser aquel en que, por ejemplo, el resultado de aprendizaje sea la elaboración comunitaria o grupal de conocimiento nuevo, en el cual todas las clases sean expositivas tradicionales, y por tanto el alumno trabaja solo, y todas las evaluaciones sean individuales. Sí. ¿Aló? ¿Se cortó, parece? Sí, ¿en qué parte quedé? Individuales. No, sí, en eso, de que efectivamente, de que el resultado de aprendizaje sea la creación colaborativa de conocimiento, pero que todo el trabajo anterior sea individual. Claro. Claro, sí, a veces eso pasa, aunque no queramos, porque hay dos competencias genéricas que como que se contraponen, el trabajo autónomo con... Y siempre está esa dificultad. Por un lado, en nivel 1 tenemos el trabajo autónomo y después en nivel 3 tenemos el trabajo colaborativo. Entonces, ¿qué pasa con eso dentro del mismo... Si usted te ha pasado? No, a mi juicio no se contrapone. Claro. Yo diría que incluso uno fortalece. Porque nosotros el trabajo autónomo no es trabajar solo, sino que es aprovechar las horas autónomas, ser capaz de planificar el trabajo de esas horas autónomas, y dentro de la planificación puede estar considerado reunirme con mis compañeros para... Sí. Gracias, Angie, profesora. Vamos a seguir presentando. Verdad, disculpen. Dime. Comentar primero que todo, cuando yo fui estudiante de pregrado, yo no estudié con esto de la línea de aprendizaje. Entonces, yo tenía el programa del curso y pasa eso, iba viendo más o menos qué es lo que tenía que hacer. Y el profesor siempre priorizaba. Entonces, ahora me toca hacer clase a mí, esa docencia, pasándome en guías de aprendizaje. Entonces, yo tengo la perspectiva solo de profesor. He vivido el proceso. ¿Clase de qué? ¿Ingeniería? Sí, ingeniería. Sí. Entonces, eso es un gran desafío para mí. Y en base a eso, el tomado en sí tiene guía de aprendizaje. Sí. Sí, y está disponible en plataforma. Debería estar cargada, yo creo que sí, que quizás aquí podríamos aprovechar de tener un momento para comentar una pausa, que está ahí, vamos a comentar sobre Blackboard, y creo que es la llave que puso el comentario, así que vamos a tomarlo, porque sí estaba cargada, pero nos dimos cuenta de algo que ahora va a contarse. Antes de darle el pase, tomarme solo de una palabra que tú dijiste, y la encontré muy pertinente, los profesores improvisaban. Yo creo que si nos remontamos a la escuela, para aquellos que no tengan una formación de profesor de base, digamos, todos nos acordamos de alguna clase al menos donde el profe o llegó con una película o llegó con la guitarra. Y esa clase fue una clase que está explicada. Exactamente. O sea, fue una buena clase, póntelo en su corazón. Curricularmente no lo sé. Bueno, respecto al Blackboard, no sé si recibieron un correo de Jorge, Dani, sí, que había algunas modificaciones porque Blackboard estaba me mandó por anuncios. Sí, pero comentémoslo porque no todos están revisados. Sí, por tanto, en base a esas modificaciones se desconfiguró un poco el curso y tuvimos que esta semana estar trabajando en la configuración nueva. De hecho, ahora quedó un poco más ordenado. Si ustedes se fijan, ahora tienen
son 3 módulos desde el inicio y pueden ir viendo cada una de las cosas. Pero sí, no deja de cargar el material. Sí, Ya está claro. la explicación. Ni siquiera salen los cositos cuando uno va avanzando. Sí. No, es que lo que sí hice fue que una de las cosas que produjo ese error, me puse, ahora que lo dijiste, activa el seguimiento, y cuando le activé el seguimiento, entonces ahora el único seguimiento que le he hecho hasta el momento ha sido ir mirando el libro de calificaciones y viendo si es que han ido completando. No, estoy viendo en spam y en... No, pero en la plataforma de acá, Sí, en la plataforma. No, yo la he aparece- visto Sale como la guía verde, como la guía. Pero no está pasando. No, pero Tú no dejas de cargar el material. pero lo que solo un concepto quiero levantar sobre lo que ha ocurrido. Bueno, estábamos en una transición sobre el contrato en el largo y en ese vaivén, bueno, se movieron las hojas, como estaba ocurriendo afuera con el viento. Pero tengan la certeza que durante el diplomado todo lo que han hecho está pesquisado, tendremos un par de días quizás en tener todo cuadrado, pero no teman de que van a tener que realizar nuevamente actividades porque hay una conspiración en vuestra contra, ¿no? Fue un asunto que la vida es como un boomerang. Justamente cuando estamos desde el centro, nos ocurre en el mismo centro un error en el Educar, pero eso no implica que vayamos a sancionarlos a ustedes o que ustedes pasen un percance a causa de esta. Ya, tengan la certeza. Muy bien. No, pero no piense que eso va a ocurrir, es una broma, no necesitan tomar nada. Además que confiamos en la palabra de los tanto como ustedes confían. La nota de la unidad 1 no estaba Es que algunos sí podían verlo y otros no. Sí. Tuvimos así fue como nos alertamos de que teníamos un movimiento en plasma. Que algunos colegas podían ver, me acuerdo cuando, este fue la génesis. En la primera sesión nos sentamos al lado, me acuerdo de una de las colegas con otro colega que está ahí atrás, y bueno, uno tenía acceso a todo el proceso y otra no. Entonces levanté la situación, tomamos notas, nos reunimos y sorpresa, nos dimos cuenta, peleamos un poco de hoy, aún no nos hemos reconciliado, pero esos son otros detalles. Y en función de aquello, insistimos de que no piensen que esto va a ir en contra del trabajo que ustedes me han realizado. Y yo tengo una Sí. opinión. Ahora ya no aparece esta guía de seguimiento, por lo menos a mí me guiaban ya lo que había hecho y lo que no. Ahora en este caso, ¿cómo me guío? Por las calificaciones. yo creo que ¿Hay alguien que ha levantado el micrófono? Daisy, ¿no? Daisy, deja un comentario, pero ¿quieren decirlo ahí por micrófono? Daisy. Hola, sí, lo que pasa es que estaba escuchando respecto de la desconfiguración de Educa y me llamaba la atención que uno iba avanzando en los test, ¿cierto? Pero en el caso de los módulos de Sergio, uno no podía ver en qué se había equivocado. Entonces yo no sé si en algún momento van a subir eso o va a quedar ahí. Porque en el caso de las clases que hacía Emma, era automático. Uno hacía el test y el tiro te decía en las que uno se equivocó, en las que no se había equivocado y salía la respuesta. Era todo como muy automatizado, pero en los módulos de Sergio no se daba esa opción y como que... Evaluación, sí, de eso está hablando. Ya. Tengo la respuesta a la colega. Sí, porque justamente parece que ese reporte llegaba al finalizar, porque a un profesor igual le pasaba eso y vimos que al otro no le pasaba, probablemente también sea lo mismo que... Es lo mismo para que Daisy tenga la seguridad también, ya que, y le agradecemos de que participen desde casa, porque cuando les pongo aquí una pregunta, 2 de 11 responden. Claro. Así que muchas gracias por levantar el micrófono y en verdad también para ustedes la certeza de que todos los avances que tienen no se van a perder y que el hecho que lo que tú acabas de comentar
También lo voy a anexar al informe que preparé ahora con tu comentario, Daisy, que tiene relación con los diferentes módulos, tanto de estrategia, porque Gema, en evaluación tú dices que se pueden ver inmediatamente los resultados, los reportes de inmediatos. Y eso también vamos a levantarlo. Gracias, porque eso también nos hace mejorar y cuando se tienen las conversaciones con Blackboard semanalmente, levantar correctamente los reportes. Blackboard, no sé si ustedes lo están trabajando, si lo usan en su clase, se habrán dado cuenta, los que llevan un año y al menos, obviamente aquellos que llevan más, con mayor razón lo deben haber notado, ha ido incorporando una serie de nuevas herramientas. Está el tema de la guía, que la van a ver con evaluación con FEMA, que permite hacer las búsquedas de inmediato. No sé si eso ya lo han probado en Educa. Aquellos que sí ya tienen la experiencia, esos detalles los vamos a ir trabajando a lo largo de los módulos, pero esas mejoras y la eliminación de class o black, anteriormente class o Collaborate, muchas gracias. Sí. Con la eliminación de eso también se perdieron algunos elementos, se ganaron otros. Y quienes iban cargando desde Estados Unidos nos abandonaron en algún momentito, pero ya la cosa está encantable con los reportes mejorándose y nutriéndose para aquí. ¿Continúan? Sí, por favor. Sí, para que alcanzar a ver todo. Espérame, perdón. Todavía está con el micrófono. Daisy, ¿quieres decir algo más? No, nada, estoy atenta. Debo decir que ahora se escucha mucho mejor. Al inicio está entrecortado, pero ahora se escucha bien fluida la clase. Qué bueno, que yo estoy más cerca. También puede ser. Para que cierre el micrófono, Daisy, por favor. Gracias, Daisy. ¿Te pasa? Silenciamos. Muy bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que había... Exacto, sí, yo tengo un comentario respecto de lo que vamos a recordar. Sí, adelante. En el video nos mostraban a Robert y a Susan, el estudiante académico y el estudiante no académico. Sin duda, en su momento fue un aporte de Dix, fue una mirada, ¿no?, para entender la diversidad, pero si tratamos de aplicar ese enfoque a nuestra realidad, a mi juicio es una sobresimplificación. Sí, caricaturización. Y sí, incluso, ¿no? Incluso. Y uno entiende, sí, pero casi desde el instinto, a hacer la asociación Susan académica, buena estudiante. ¿Sí? Roberto no académico, mal estudiante. Y la verdad es que no es bueno estudiante en el sentido de que me exige menos. Susan me exige menos. Pero desde el punto de vista de su realidad, son dos personas con distintas características porque tuvieron distintas historias, ¿no? ¿Ah? Y creo que ya es fantástico que Susan quiera estudiar, que quiera aprender, pero no es negativo que Robert tenga la motivación de, en el fondo, lograr una movilidad social a través de la carrera, que es muchas de las razones por las que nuestros estudiantes están aquí en la católica. Son primera generación de su familia y tienen la expectativa de que ellos, alcanzando el título, puedan mover o mejorar la situación que viven su familia. Entonces, quería poner la alerta con respecto a esta mirada. Siempre cuando estamos hablando de un problema en ingeniería, lo hacemos todo el tiempo, lo simplificamos al máximo y luego empezamos a agregarle ya más complejidades. Pero... Sí, a esto que tú planteas justamente lo vamos a ver ahora, porque estos factores que pueden ser, y uno puede decir, solamente son del estudiante y tenemos estudiantes de aprendizaje superficial y de aprendizaje profundo, se intersectan en un lugar y tienen que ver con el tipo de docente. Se plantea que el docente, en este caso, que igual VIX hace una, como dices tú, reducción de lo que son los docentes, que está más centrado en el estudiante,
tiende a generar un aprendizaje más profundo en los estudiantes. ¿Por qué? Porque la habilidad a la que los lleva es de mayor, cognitivamente es mayor. ¿Sí? Vamos a ver ahora una taxonomía. ¿Sí? Hay una consulta ahí atrás. Sí, vamos a ver ahora una... Es que había una manita Sí, pero levantada. espérame. Vamos a ver ahora una taxonomía Yo puse ansiosa, ¿no? de gente que va a ir llegando a la sala. Es que eso se me un poco personal. Eso, por lo mismo, vamos a ver ahora una taxonomía en donde la idea es invitarlos a ustedes, no a esta taxonomía, yo siempre les digo, porque de repente en el centro somos un poco kamikazes, no, esta es la taxonomía que se debe utilizar. Hay muchas taxonomías y se puede utilizar cualquiera, y la idea de eso es que invitemos, propiciemos que los estudiantes lleguen a las habilidades cognitivas del nivel superior. Y vamos a ver más adelante. ¿Qué nos habla? Ahí atrás. ¿Yo vi su madre levantada? ¿O no? ¿O te estabas estirando? ¿Sí, tú? Yo vi pasar su mano. Pues. Eso fue. Ven, yo vi su mano. Pero tenía razón el profesor Tepacase con lo que dijo. Tenías razón con lo que dijiste, porque me hiciste recordar un ejemplo de cuando un estudiante nos exige más o tiene un muy buen rendimiento. No, eso debe ser cuando un estudiante tiene un muy buen rendimiento, muchas veces nos abandonamos, porque corazón, y nos ocupamos de todos aquellos que no están llegando a la meta. Entonces nuestros esfuerzos están en todos aquellos que van más atrás y no estamos desarrollando ni estrategias ni actividades para ese que ya estaba en el punto que en un momento creí que no todos iban a estar. Entonces nos desafía, claro, nos debería dar más pega el que va más adelante, porque no estamos equilibrando, no siempre estamos equilibrando esta balanza, y nos tratamos de ocupar de aquellos que van más lentos para levantarlos. Pero el que ya iba arriba no tiene actividades, protocolos, etcétera, para poder ir nutriendo lo bien que le va y para exigirle en función de lo bien que está ubicado en esta competencia. No lo quiero ver como una competencia en realidad, sino que de carrerita, sino que me refiero en el nivel de la competencia en el que está ubicado. La pastilla está en el 3 y yo estoy pensando en el 2 y no estoy desarrollando algo para esa persona, para ese estudiante. Y estoy enfocado quizás solo en los que tienen dificultades con eso. Y yo creo que a muchos nos ha pasado. Ahora, recalcando un poco lo que dice Mariel, justamente cómo nos podemos hacer cargo, porque uno puede decir que tengo estudiantes más, tengo estudiantes más, tengo estudiante o el profesor número 1. Nos hacemos cargo a través de en este caso, a través de la elaboración de resultados de aprendizaje, de evaluaciones y de estrategias de aprendizaje. Y lo primero que vamos a ver hoy día son los resultados de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se elaboran? A través de, como les decía, se intersectan en una taxonomía que uno quiere utilizar, en donde la idea es que uno lleva a los estudiantes a las habilidades superiores del conocimiento. Por tanto, no pedirles que memoricen siempre, sino que llevarlos a argumentar, a pensar, a sistematizar, independiente, digamos, del nivel de la competencia, porque a veces igual caemos en eso. En una reducción, como dice Nicolás, del tema de caricaturización de los estudiantes, llevándolos al extremo, en el año 1959 hubieron dos autores que hicieron un estudio y dieron cuenta de estos dos nuevos conceptos. Dos nuevos estudiantes que se parecen al académico y al no académico, ¿cierto? Y se dieron cuenta de que había, frente a un texto, estudiantes que contestaban como patinando por encima. Por encimita se daban cuenta de solo un aspecto de este concepto. ¿Sí? El aprendizaje se volvió una carga, quieren quitárselo de encima, dicen, y la meta es aprobar, no aprender. Y había otro tipo de estudiante, ¿ya? Que se le llamó estudiante del aprendizaje profundo, en donde se plantea que tiene una necesidad sentida de aprender, surgen sentimientos positivos frente a los contenidos, hacia lo que debes aprender, interés, importancia, a diferencia del estudiante con aprendizaje superficial, en donde el aprendizaje se vuelve una carga y lo único que quiere hacer es pasar y sacarse una nota.
¿ya? Entonces, cuando pasa esto, que hay deserenamiento, nosotros queremos que llegue a hipotizar, les preguntamos sobre memorizar, el estudiante superficial va a pasar. Porque le vamos a pedir que llegue a habilidades que son menores. Para esto hay algunas taxonomías. Esta es una de ellas, se llama taxonomía solo, y está acá puesta en una pirámide, pero más arriba lo vamos a ver en una escalerita, y los estudiantes pasan desde lo preestructural, desde no ser competentes, hasta un aprendizaje abstracto extendido, que tiene que ver más, ustedes se fijan, desde el multiestructural hasta el abstracto extendido, el aprendizaje profundo y superficial, desde la no competencia. Vamos a ir viéndolo más adelante, porque antes quiero plantearles esto del aprendizaje de los estudiantes que adoptan el enfoque superficial. Y si ustedes se fijan acá, no solamente es parte del estudiante, también tenemos el otro factor, que es el docente, ¿ya? Entonces, por parte del estudiante, tenemos estudiantes que solo quieren aprobar, ¿sí? Tienen dificultades para poder organizar su estudio, no tienen mucha idea respecto de lo que se pide, cómo creen que la memorización, o memorizar los datos es suficiente, pero no por saberlos aplicar, ¿ya? Y tienen una elevada ansiedad frente al aprendizaje. Y el docente que propicia el enfoque superficial tiene que ver con enseñar de manera poco sistemática, evaluar datos también independientes y dejar, por ejemplo, en las actividades de enseñanza-aprendizaje tiempo insuficiente para que los estudiantes se dediquen a las tareas, ¿ya? Y provocar ansiedad indebida respecto a alguna actividad, a algún examen, ¿ya? Por ejemplo, no sé, que dice que no puede comprender esto, no puede pasar este curso, o no puede estar en esta universidad. María, ¿tú querías decir algo? Sí, estimado colega, en casa están viendo otra lámina, no ha avanzado contigo, ¿podrías salir y volver a presentar, por favor? ¿Están viendo esa? Sí, están viendo esa. Y no avanza contigo, entonces habría que como salir y volver. Por favor. Claro, como los partidos de Chile despasado. Sí, estamos como por los partidos. ¿Ahora sí? No. Bien. Estoy compartiendo como mis pestañas. ¿Están viendo esa? No, fíjate, sigue la flechita. ¿Ahora? En esa lámina está. ¿Y ahora? Seguimos adelante. Sí, es que está compartiendo eso. Está compartiendo. Te estaba presentando como 10. No, compartir la otra. Tiene que Deja de compartir, sí, deja de compartir. No. Deja de compartir primero. Sí, No, eso. Ya. ¿Ahí sí? Ahora está la misma lámina, a ver si avanza. Sí, ahí vamos juntos. Ya. Sí, Entonces, repitiendo, para el enfoque superficial tenemos aspectos tanto del docente como aspectos del estudiante con determinadas formas de actuar frente al aprendizaje, ¿ya? Y para el aprendizaje profundo, lo mismo, ¿sí? Tenemos aspectos que vienen de parte del estudiante y parte del docente. Por ejemplo, la intención por parte del estudiante de poder abordar una tarea de manera cabal, ¿ya? Curiosidad intrínseca o una determinación por hacer bien las cosas. Y aquí hablamos de la autorregulación, la motivación, la autoeficacia, que son factores que están, o que se adhieren a una trayectoria del estudiante dentro de la universidad, una trayectoria, digamos, son predictores de una buena trayectoria por la universidad, ¿sí? Ahí hay preguntas. Entonces, podríamos concluir de esto que se puede dar el cambio del estudiante académico hacia el estudiante académico, que el profesor puede incidir en ese cambio, ¿sí? Y creo que tiene que ver con la motivación. Creo que tiene que ver con que el profesor sea capaz de hacer ver al estudiante la importancia que tiene ese aprendizaje en su futuro ejercicio profesional. Entonces ahí en la motivación, en
generación de este cambio, la contextualización en la profesión pasa a ser bien relevante, ¿no? Sí, por eso ahora cuando un poquito más adelante podamos ver cómo se elaboran los resultados de aprendizaje, vamos a ver que los resultados de aprendizaje tienen al menos tres partes. Una es el verbo, que es la taxonomía que vamos a ver ahora, otro es el desempeño y el otro es el contexto, ¿ya? Y que, igual como decía Paula, que se puede planificar de atrás hacia adelante, podemos empezar a planificar por el contexto, hacer el resultado del aprendizaje. Y luego ahí vamos a ver más adelante. Por parte del docente, presentar explícitamente los temas de la estructura del curso, enseñar para provocar una respuesta positiva, enseñar sobre la base que los estudiantes ya conocen, es decir, reconocer aprendizajes previos, como nosotros lo hicimos cuando llegamos acá y les preguntamos la semana pasada, hicimos como un tema. Enseñar y evaluar de manera que estimule la atmósfera de trabajo positiva y usar metodologías activas, ¿ya? Como que lo que hemos ido conversando hasta ahora. Como les decía, la idea acá, independiente de la taxonomía que ustedes puedan conocer, que ahí les presento tres, hay una taxonomía de Bloom, una de Marzano, también está la SON, la que propicia el centro, digamos, donde trabajamos, pero ustedes pueden ocupar la que quieran. Siempre la idea así es... Sí. Siempre la idea es poder llevar al estudiante, por ejemplo, la taxonomía de Bloom, no solo a recordar, o solamente a comprender, sino que ir desde aplicar, analizar, evaluar y crear, ¿ya? Que son procesos cognitivos que son superiores. ¿Por qué si las promueve eso? Yo te iba a preguntar, sí, ¿por qué ¿Por qué promueve si eso? las promueve la taxonomía eso? Porque Sólida. desde el CEDIC que se viene moviendo. Es como el marco teórico. Sí, pero hay un fundamento Por el tema del práctico, empírico. aprendizaje superficial y el aprendizaje... Sí, pero si los tres llegan al mismo. No, o sea, sí, pero una de las cosas que lo que se... Esta es la que está más acorde con la teoría. Yo les puedo decir, ocupen habilidades superiores de pensamiento, pero esta es la que está, la que es parte de la teoría del aprendizaje. ¿Sí? Acá, lo importante de acá es... Esta es la más nueva de la taxonomía, sí. era Bloom, Marzano y solo. Es más nueva esta, sí. Esta es la más nueva. Igual, para las carreras que tomo usar esta porque tiene que ver con los niveles de las competencias. Con esta taxonomía podemos ir precisando el nivel de la competencia porque efectivamente va pasando también por la complejidad cognitiva y aplicando. En cambio, con la taxonomía de Bloom no puede como hacer lo que quiera en realidad. Sí, y de hecho, cuando estuvimos conversando en la mañana, era una pregunta que la mañana me dijo, esa pregunta te va a salir. Sí. Y efectivamente. Si yo estoy en competencia nivel 1, solamente tengo que ocupar la taxonomía de lo uniestructural y lo multiestructural. La verdad es que no siempre, ¿ya? La idea es poder ir como matizando entre los contenidos y el desempeño que el estudiante tiene que mostrar y llevarlos, digamos, a la etapa relacional o abstracto extendido. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que saber de acá? El estudiante pase de la no competencia hasta ser un experto. Cuando nosotros ya hicimos la activación de los conocimientos previos, vamos a diseñar un resultado de aprendizaje. Cuando nosotros diseñamos resultados de aprendizaje con estos verbos, identificar, nombrar, sigue procedimientos simples, le estamos pidiendo al estudiante que dé cuenta de un aspecto relevante, ya una estructura. Cuando al estudiante le pedimos que describa, que enumere, que aplica, le estamos solicitando que dé cuenta de varios aspectos que son relevantes frente a un determinado fenómeno, pero que son independientes. No se pueden integrar. Cuando, según esta teoría, pasamos al aprendizaje profundo, es cuando le pedimos al estudiante que integre
estos aspectos relevantes en una estructura. ¿Cómo me lo aprendí yo esto? Con un monito hacía un aspecto separado del otro y después hacía como unas figuras. El estudiante es capaz, por ejemplo, de cuando uno le hace alguna pregunta respecto al contenido, ocupar todo el contenido del curso para darte la respuesta. No solamente un solo aspecto, no fijarse en un solo, no desde un solo lugar. Así, cuando el estudiante puede generalizar el contenido a nuevos dominios, o los aprendizajes a nuevos dominios, y le pedimos que formule, que genere, que hipotetice, el estudiante es el estudiante cuando nos da una respuesta, y que es lo que nosotros esperamos cuando el estudiante hace su examen de grado, es que como que haga un paseo por todos los cursos que vio en el itinerario formativo, ¿sí? Y que nos dé cuenta de que, ok, lo que aprendí acá en este ramo, lo que aprendí acá en este ramo, me hace contestar de determinada manera. ¿Te una consulta? ¿Sí? Respecto al anterior, ¿cómo se escala eso a recursos de un curso completo, por ejemplo? Porque me imagino que está asociado a la cantidad de horas que tengo para ir enseñando cada una. Acá lo que no sé si se escala, pero es para elaborar el resultado de aprendizaje. ¿Sí? Que es cuando uno se pregunta qué es lo que quiero que el estudiante me demuestre. O sea, para un curso, no necesariamente el resultado va a tener que estar en nivel experto. Un curso no, el resultado puede estar bien más bajo. Sí, pero la idea es que el contexto, como decía Nicolás, por un lado, sea adecuado al nivel de la competencia, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y además sea cercano al desempeño de los estudiantes. Es decir, que porque los estudiantes siempre se van a preguntar, ¿y esto que me está enseñando el profesor de álgebra? ¿Para qué me va a servir el trabajo? Entonces la idea es que el contexto de los... ¿Para qué me va a servir cuando sea ingeniero? Que el contexto de los ejemplos, que el contexto de las actividades que yo hago con el estudiante dentro de la sala de clases, que el contexto de las evaluaciones sea cercano a los estudiantes, al desempeño que van a mostrar en lo profesional. Cada vez se va acercando más por el tema de los niveles de las competencias. Pero si ustedes me preguntan a mí, lo esperable es que desde primer año y medio puedan empezar a ocupar verbos como este: aplicar, argumentar, comparar, explicar causas. Sergio, Hola. a lo mejor apoyar ahí en la respuesta que en el modelo por competencia la idea es que lo que cambie sean los acompañamientos y las variables. Dentro de cuando se hace la estrategia. Claro, o sea, hablando del resultado de aprendizaje. O sea, el resultado de aprendizaje o la competencia que se va movilizando desde el nivel 1 al 3, lo que varía son, por ejemplo, los contextos simulados, qué tan real o qué tan acompañado está el estudiante en ese desempeño. Qué tan grande el contexto. Claro. Entonces, frente a la pregunta del colega, yo pienso que uno siempre debería moverse buscando el aprendizaje profundo. Sí, porque claro, independiente del contexto. Claro, independiente del contexto, porque el aprendizaje superficial responde a la primera categoría mental que tiene que ver con la memoria. Entonces, eso me va a servir y todo es para, todo tengo que pasar, aprenderme los números de memoria, no sé, aprenderme los números de colores, pero son actividades, están, como bien decías tú, que están simples, sencillas, que no están integradas. Pero los resultados de aprendizaje tienen que perseguir el aprendizaje profundo, por lo tanto el verbo tiene que venir desde estos niveles que están de la mitad de la escala, por decirlo así, hacia arriba. Independiente del contexto. Porque, claro, por ejemplo, en la educación siempre, por ejemplo, empiezan a planificar una actividad, o después planifican una unidad, después planifican un semestre, después un año. El desempeño de un profesor, por ejemplo, es, como dices tú, planificar. Sí. No debería ser, por ejemplo, un resultado de aprendizaje identifica una planificación, otro resultado de aprendizaje. Podría ser decir. Nombra las partes. Diferencia una planificación de otra. No, esos son aprendizajes memorísticos, superficiales, pero lo que yo necesito, tanto el primero como el cuarto,
que cualquiera que pase por la carrera de educación física sepa diseño. En este caso crea, ¿cierto? Claro. O diseña. Claro, entonces, los verbos que utilizo están siempre el aprendizaje profundo, pero lo que cambia es el contexto, es cuánto lo ayudo, cuánto lo acompaño, como bien decías tú, qué tan real es la situación donde lo estoy haciendo planificar, qué tan grande lo estoy haciendo planificar, pero siempre busco el aprendizaje profundo. Y sobre todo en el caso del diseño de la enseñanza. Claro. Vamos a ver ahora. Sí, quería hacer una pregunta y un comentario relacionado con la última intervención. A mí como que cuando he visto esto no me queda muy claro por posiblemente el contexto de la carrera donde trabajo. Pero, por ejemplo, el nivel aprendiz, que es nombrar o enumerar, cosas así, pues nosotros no lo tenemos. Entonces, el nivel 1, ¿qué parece? Entonces, como que me cuesta ver en qué niveles empieza la universidad y qué niveles son parte de la enseñanza media o antes. Porque nosotros tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3 en la carrera, pero Como todas las carreras, ¿cierto? me imagino, ¿sí? Pero no estoy seguro si esos son los mismos 1, 2, 3 que están ahí. O No. con la universidad. No, estos son los pasos solamente. Son desde aprendiz hasta el experto. Y que era el tema de la actuación de los ayudantes. Me imagino Sí, que- no, pero las competencias para todos los cursos, para toda la universidad, son dos. Una de las competencias genéricas, que son 9, y la otra son las competencias específicas, que son de acuerdo a cada tiene su nivel. Cada una tiene su nivel, 3. Ya. ¿Ya? Que se van implementando, acercándose cada vez más al desempeño del contexto, o sea, al contexto de desempeño profesional de los estudiantes. O sea, estos Se van complejizando. estos 4 universitarios. Sí, Sí, esto es contexto universitario, pero como bien decía Paula, van subsumiendo este primer nivel, porque si memoria, en todas las taxonomías en realidad, si no por eso puede- yo decía el ejemplo de todas las Claro. personas. las va subsumiendo, las va atrayendo hacia el al nivel superior. Yo no puedo concebir una clase en la que ningún estudiante logre identificar nada. Ahí, es aprendizaje superficial si se le pide las habilidades, pero mínimamente, lo mínimo que debe ocurrir en una clase es que eso se entregue durante la sesión y que los chicos logren luego, no sé, nombrar, identificar. Pensemos en esto, en el trabajo de estaciones en el área de la salud, si le piden identifique de tal tendón. Lo mínimo que debe ocurrir es que de aquí en adelante, claro, el estudiante vaya creciendo, pero igualmente se pasa por estas actividades, es imposible negar, ahora memoria, etc. Yo tengo una consulta. Y antes estaba el profesor acá. Sí, hay 1, 2, 3 manitos. Sí. ¿Eh? Tengo una consulta en realidad bien puntual. Fíjense, por ejemplo, eso de los temas de abstracción, que es el nivel 3, 4, el tema, por ejemplo, de reflexiones de estudiantes, porque ahí pasa que como mi ramo en realidad tiene mucho que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales, lo que buscamos para los estudiantes es que dentro de esta área socioemocional vayan comprendiéndose a sí mismos, creciendo más sobre la reflexión, dando la reflexión, en base a lo que uno aplica también, como que comprenden también esta habilidad socioemocional y la entiendan y después la creen también a su vida. Entonces sería como el nivel 3. Hacer preguntas por la estructura que sigue la universidad. No, me refiero como dentro de... Dentro de esto, sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, sí. Formular, crear, hipotetizar, esto me pasó por esta cosa. Claro. A diferencia de cuando tú tienes un estudiante, en tu caso, que solamente es capaz de enumerar cómo se siente y cuáles son sus síntomas. Para darte el ejemplo del psicólogo, cuando, no sé, pues llega a la consulta, el cliente que te dice mis síntomas son estos, pero tú lo quieres llevar a otra cosa, a empezar, a formularse preguntas, ¿por qué hago esto? Entonces, ¿cómo es? Gracias a ti. ¿Había otra pregunta, profesor? Bueno, esto de la taxonomía, me imagino que está estrechamente relacionado con la habilidad cognitiva de los estudiantes, Sí. ¿no es cierto? Entonces a mí me falta la duda con el caso de los estudiantes que tienen adaptación curricular. Tienen adaptación curricular y que uno por la pequeña cantidad de horas que tiene para su clase se transforma en una problemática, y especialmente cuando hay evaluaciones totales.
hoy mismo me tocó el caso de que los chicos no querían hacer grupo por este estudiante. ¿Por qué? Porque ya habían tenido otra oportunidad y la situación era óptima. Entonces, se me dificultó un poco imaginar cómo apoyar a este estudiante con un horario tan agotado como el Yo creo que esa pregunta, muy específico. no, está excelente. De hecho, a mí me ocurre cosas, pero por favor, porque creo que es algo que ponen sobre el tapete el tema de es más persona de la pregunta. Yo creo que quiero tomarme de eso para partir de ese punto de flote, porque no es para una cosa pequeña, porque sí te puedo decir que ese estudiante debe ser apoyado por una unidad, se llama derecho. Pero la conversa es más larga porque quizás golpea a más personas. Y es importante que no tengamos un punto para hablar de esto. Así que, porque la podrías ver hasta el piso de la... Ya, muchas gracias. Hay otra pregunta aquí que es más cortita, porque de esta yo me quiero tomar. No la voy a hacer. Hay una pregunta aquí y luego ahora se escucha el sonido del coffee. Vamos a ver el video. Vamos a contestar a la persona que está ahí. No me juegue. ¿Una pregunta? Sí, él tenía una pregunta. Él y la persona que está en línea. Por favor. María, segunda vez. No, pero con la misma persona a la que me ha engañado. Usted me ha engañado dos veces. La primera vez fue así, yo ahora estoy apuntando a otra persona y a otra persona. Segunda vez. No caeré tres veces, Y la profesor. pregunta del profesor que está en... Sí, aquí hay una pregunta. Espérame, la voy a leer porque me dice que no puede levantar el micrófono. ¿Qué ventajas tiene las nuevas taxonomías sobre la de Bloom? Quisiera una especificación mayor. No sé qué concepto es esa ventaja, pero es la pregunta que... yo creo que si me preguntan personalmente no tiene ninguna ventaja respecto a la de Bloom. Lo que hace es ordenar de manera mejor cómo el docente se puede hacer cargo para llegar a los estudiantes hacia lo superficial o hacia lo profundo. Y es coherente con esa teoría. Sí, pero si ustedes me preguntan, quiero ocupar, me dicen, ¿sabes qué? Para hacer el resultado de aprendizaje voy a ocupar la taxonomía de Bloom. Yo lo único que les voy a decir, ok, pero que llegue a habilidades que sean, como decía, cognitivas, que sean superiores del pensamiento. Eso es como, podría ser como la respuesta. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué más tenía en la pregunta? No, ya la hice. Ah, ya. Pero tomamos yo. Espero que haya escuchado. Sí, sí me responde. ¿Vemos el video? Y vamos al coffee, ¿parece? Sí, Parece. Y bueno, ¿de qué? vayamos reflexionando. Ahora viene el comercial de Falabella que tenemos programado, que no auspicia la Voy a partir. Bueno, la luz. No, lo están viendo acá en casa. O sea, quedó pegado. Los vibraciones. Vamos a ver que, para que la vean todos. Porfa, pregunta si van a ver. Quería aceptar eso. Le estoy preguntando. ¿Hola? ¿Ven? No, María, no, que no quería no. aceptar. Estás compartiendo. Sí. Ya. ¿Ahora sí la van a ver? Espera un poquito. Ahora Level sí. 2 is known as the unistructural level. Vamos a proceder un However, poco. activation itself is not enough. Ahora va a ser. We also need a theory of Ahora sí, understanding ¿Vale? to take into consideration how students are activated. Sí. Professor John Diggs has such a theory. The SOLO taxonomy, short for structure of the observed learning outcome, distinguishes 5 levels according to the cognitive processes required to obtain them. The lowest level in the taxonomy, level 1, is known as the prestructural level
at which the student has no understanding, uses irrelevant information, and or misses the point altogether. One final question. What is a cow? Level 2 is known as the unistructural level, where a student will focus on one relevant aspect only. Here the student has the competence to identify, to do a procedure, and or to recite. A cow is when you're milking. A student at the multistructural level, level 3, can focus on several relevant aspects, but they are considered independently. He is able to classify, to combine, to enumerate, and so on. Cows give us milk, and when slaughtered, they give us oil, meat, fat, bone, and leather. At level 4, which is called the relational level, a student can now link and integrate several parts into a coherent whole. Details are linked to conclusion, and its meaning is understood. He has the ability to relate, to compare, to analyze, and so on. The essential difference between a Jersey cow and a Hereford Angus cow is that a Jersey cow produces a lot more milk, but is substantially smaller. At the 5th and highest level, the extended abstract level, a student has the capacity to generalize the structure beyond the information given, and even produce new hypotheses or theories which may then be scrutinized. Cattle, or kai, are domesticated ungulates, a member of the subfamily Bovinae. And it seems to me that humans must have been the root cause for the diversification of cattle, because they were selected for different genetic characteristics like draft, milk, meat, size, color, and behavior, to name a few. We refer to levels 4 and 5 as deep For understanding. instance, one can prove that it is always an equivalence relation. Yeah. Excuse me, isn't this the same as last week, except with implicit environment? Levels 2 and 3 are referred to as surface understanding. We could have composition, the usual semicolon operator, and then we'll have an if-then-else construct, and Wait, is that a colon or a semicolon? in this particular course, we So the million-dollar question is, how do we get students to learn what we want them to? More precisely, how do we get a student's activity to match our intention as a teacher? The answer is constructive alignment. That is, to clearly state the learning objectives of the course in terms of the solar taxonomy, to make the exam measure precisely those and tell this to the students, and to choose appropriate teaching learning activities to train these skills and competences during the course. The constructive alignment theory was developed by Professor John Biggs. Let's first have a look at an unaligned course. We have the teacher's intention, the student's activity, and the exam's assessment in play. The teacher has an intention. Let's suppose he wants the students to be able to explain, relate, prove, and apply. And now suppose the exam measures something else. For example, the ability to memorize and to describe. In this case, Robert will focus only on the skills required for the test, disregarding the teacher's intentions. This is called dealing with the test. of course, you can extend with as many operations as you like. So, do we have to know about this for the exam? Okay, here's the thing. I know what they're asking, but I figure, and Jim also told me, that if I memorize the headlines and skip through the first chapters, I should be okay for the exam. Now let's have a look at an aligned course. Here the teacher has taken great care in making the exam explicitly conform to his intentions.
so that the exam now measures the ability to explain, relate, prove, and apply. Here there is no shortcut for Robert. Whatever happens, he just ends up learning what the teacher is intending. So these are the course objectives, and also what you'll be expected to be able to do at the exam, and what my exam will measure. Furthermore, this is what we're going to reflect upon during the course, and what you'll be trained in doing during the entire course. A level 3 teacher has a student learning focus. This is the highest level in John Biggs' 3 levels of thinking about teaching. So now I'd like to give you 3 minutes to prepare an argument for why this aspect is syntactic and not semantic. Now we are in a position to actually define good teaching. Good teaching is getting most students to use the higher level cognitive processes that the more academic students use spontaneously. Or you might say, teach so that Robert behaves like Susan. Which is just one shorter than E. Yeah, and then we prove it. Yes, that's how we do it. You did it. Si se fijan, como un recuento de todo lo que hemos ido conversando, y el video completo se los voy a subir a la plataforma. El anterior está en la plataforma también. Está en la presentación, pero voy a subir el video aparte, por el enlace. Entonces, la primera cosa que vamos a ver luego, todo ese valiente del coffee, sí, es qué es lo que el profesor quiere, que el profesor desea que el estudiante le demuestre, o sea, los resultados aprendizados, ¿ya? De vuelta al copy, vamos a empezar a trabajar ya más de lleno en eso. Pero vamos a partir con la consulta de profesor. Ah, sí, claro. Por favor. Adelante. Tenemos más o menos 15 minutos, 20 minutos. ¿Ya? Sí, Ya, pues alcanza a volver. Solo se alcanza. Igual la va a subir vuestra sala. Sí, sí. Lo deja usted ahí. Pero eso es más tan enfocado y eso cuando están enfocados Esa era...